¿Ya? Cuando tú lees seno multiplicado por cosecante igual a 1, así, con ángulos chiquititos, eso se llama identidad, ¿qué? Recíproca. ¿Y qué tiene de especial? Que los ángulos son iguales. El ángulo que tiene el seno es igual al ángulo que tiene la cosecante. El ángulo que tiene el seno es 2x menos 15 y el ángulo que tiene la cosecante es 6x más 15. Entonces resuelves la ecuación. Espero que la resuelvas de manera correcta. Y aquí sale 5 grados. Aquí sale ¿qué? 5 grados. Una relación, ¿no? De las razones trigonométricas llamada razón o propiedad recíproca. Seno por cosecante, coseno por secante y tangente por cotangente eran las tres propiedades recíprocas. Haciendo memoria de eso. Claro, salvo que no y el otro, ¿no? Pero ya esa es la idea. No. Propiedad recíproca. Razones trigonométricas elementales. ¿Qué pasa cuando tú tienes el coseno, el seno? ¿Qué pasa cuando tú tienes de dato una sola razón? Lo metes un triángulo. ¿Por qué? Porque gracias a esta razón, gracias a este triángulo, vas a poder hallar cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, el coseno, haciendo memoria, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por ejemplo, cateto adyacente es el que está abajo y la hipotenusa es pues, el lado mayor, ¿no? 41. Ahora tú tienes que ser Pitágoras para hallar el cateto. A ver cuánto te sale, ¿verdad? Pitágoras. Hay el cateto de la izquierda. Aplica Pitágoras. A ver, ¿en qué onda andas? Aplica Pitágoras. ¿Mm? 40. 40, muy bien. Ya está. Entonces, cuando aplicas Pitágoras ya completas tu triángulo, ¿no? Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sobre A. Cateto opuesto 40, según el dibujo de 40, y el adyacente es 9. No, tú mismo puedes escribir en cada triángulo que usas cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa para que no te confundas. Eso ya depende de la estrategia que uses para resolver cada uno. Cada lado le puedes escribir si es cateto opuesto o es cateto adyacente. Ujú. Ya, bueno. Vamos con la siguiente. Seno igual a coseno, propiedad complementaria.
Seno igual a coseno, propiedad del complemento se llama, ¿no? El teorema del complemento, propiedad complementaria, bueno. ¿Y qué onda, no? ¿Qué cosa es el teorema del complemento? El ángulo de la primera razón, que es 2 beta más 15, más el ángulo de la segunda razón, que es beta más 30, la suma de los dos ángulos de las dos razones es 90. ¿Qué es eso? Propiedad complementaria. Ahora tienes que resolver el sistema de ecuaciones. Perdón, la ecuación. ¿Cuál sistema de ecuaciones? Beta vale 15 grados. ¿Ya? Teorema del complemento o propiedad complementaria. Beta vale 15, los ángulos suman 90. El ángulo del seno, el paréntesis del seno más el paréntesis del coseno. El ángulo del seno más el ángulo del coseno. Te pide la cotangente del ángulo 2 beta, o sea, 30 beta. Si beta vale 15, 15 por 2, 30. ¿Cuánto es la cotangente de 30? Alguno de ustedes debe haber estudiado esto. Cotangente de 30. Cotangente de 30. No. La cotangente de 30 es raíz cuadrada de 3, ¿ya? Es raíz cuadrada de 3. Teorema del complemento. Ángulos notables, ¿ah? También. Bueno, ya la tangente de beta si AB es igual a BC. O sea, si es isósceles. Si el lado AB es igual al lado BC, es isósceles. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo C. 30. Seguimos con la geometría de triángulos. 30 más 15. En todo triángulo, chiquito, grande, gordo, pequeño, la suma de dos ángulos internos del externo. O sea, si yo sumo 30 más 15 nos da beta. ¿Cuánto es 30 más 15? 45. Si yo sumo el ángulo A, que es 30, más el ángulo B, que es 15, da 45. ¿Qué pide? La tangente de beta, o sea, la tangente de 45. ¿Cuánto es la tangente de 45? ¿Alguien por ahí? 1. Es 1, ¿no? Es 1. Tienes que estudiar eso. Ah, bueno, desde marzo deben haberte dicho eso porque eso es importante. Igual vas a llevarlo al otro año, así no quieres, vayas al colegio que quieres. Así que, bueno, nada te cuesta ir aprendiendo poquito a poquito algo. Sí o sí. En el triángulo rectángulo ABC, vamos a dibujar, obvio, ¿no? Si me dice un triángulo, tengo que dibujarlo, ¿no? ¿Qué voy a adivinar? Tengo que dibujarlo, ¿no? Recto en A. C y B. A vale 7. ¿A quién se refiere con A7? El lado opuesto. Porque A se opone a C se opone C, a B se opone B. Eso siempre es así, se oponen en general. Bueno, A vale 7. C, 2 raíz de 6, es el ángulo, el lado opuesto del ángulo C. 2 raíz de 6 la base. Hay que hallar ahora, joven, por Pitágoras. Halla el lado opuesto. Halla el lado B, así se llama, ¿ya? El que nos falta hallar es el lado B. El lado A vale 7. El lado C vale 2 raíz de 6. Ahora tú haz por Pitágoras el lado B. 5. Halla por Pitágoras. 5. 5, ¿no?
Muy bien, sale 5. Eso es, Pitágoras joven es tu chamba. Pitágoras es tu chamba. Bueno, nos pide el seno de B. Para un ángulo, el seno es cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. Cateto opuesto de B, acá abajo está B, estoy marcándolo el B. Entonces el cateto opuesto es su flecha, ¿no? Cateto opuesto. Cateto opuesto es 5 y la hipotenusa es 7. Ahí está. Estaba viendo el otro día una memotecnia para las razones. Bueno, tu profesor, tu profesora no sé cómo te enseñaba eso, pero si no, era como los saludos de los Teletubbies. Oa, oa. Así. Donde la O significa cateto opuesto, opuesto, la A adyacente, opuesto, adyacente, hipotenusa, hipotenusa, ¿no? ¿Qué más va a significar, no? Oa, oa. ¿Y qué haces ahora? Escribes al revés. Tal como has escrito al revés. Oa, oa. Ip, ip. Jai, jai. ¿Qué es eso? Las 6 razones de un ángulo. En orden, claro, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí están las 6 razones trigonométricas. La que hemos usado es el seno de beta, opuesto sobre hipotenusa. Joven, hay un montón de maneras. Profe, pero a mí nunca me han enseñado así. Por eso tienes internet, joven, para que consultes, pues. En internet existen 1.000.000, bueno, en YouTube, ¿no? Un montón de maneras de explicar las razones. De repente, justo algún video le achunta a lo que tú quieres escuchar, ¿no? A veces el profe, te puedo decir yo algo y no te convence. Ves en internet y te convence. ¿Por qué? Porque lo ves del modo que justo querías escuchar. Esas excusas de que no sé, de que habla, no entiendo, todo está en internet, pero el problema es ese, no tenemos curiosidad de querer aprender, mejorar o entender. ¿Ya? Todas estas cosas son, ¿qué te digo? Todas estas cosas son prácticamente TikToks, pero, pero el que le mete peros acá es usted, ¿no? Usted le mete peros. Las famosas excusas. Hallar la cotangente de B en un triángulo recto en A, dibujamos. Hallar la cotangente de B en un triángulo recto en A. Muy bien, ahí está B y C. Se sabe que A vale 13 y B vale 12, que es el cateto opuesto de B. B es el cateto opuesto del ángulo B. El lado B es el cateto opuesto del ángulo B. Nos falta la base. A ver ya por Pitágoras. Pitágoras son 5. 5, muy bien. Cinco, correcto. Entonces, ahora sí, calcular que la cotangente de B. La cotangente es A sobre O, adyacente sobre opuesto. Para B, para el ángulo B. Adyacente es el que está debajo o al ladito, como usted quiera llamarlo. Mientras que el opuesto es 12. Esta es la solución. La razón trigonométrica cotangente, ¿no? Dependiendo, te repito, de cada una de las memotecnias o memotecnia que tú hayas aprendido. Ujú. 0.888888 hay que hallar su generatriz. El seno de 0.888888 es 8/9. ¿Su qué? Su generatriz. Este seno, este valor, esta razón, lo reemplazo en un triángulo. ¿Por qué? Cuando tú lo reemplazas en un triángulo, puedes hallar otras razones adicionales. Alfa lo ponemos abajo,
Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto 8, hipotenusa 9. Tienes que hallar el cateto que falta. Halla. Halla la base. Mientras voy anotando lo que pide. La raíz de 17. Raíz de 17. Ajá, el cateto base vale raíz de 17. Para alfa, raíz de 17 es cateto adyacente y 8 es cateto opuesto. Obviamente el 9 es la hipotenusa. Eso si quieres puedes marcar, ¿no? Porque a veces algunos se olvidan, entonces puedes entrenar así, escribiendo el nombre de quién es opuesto y quién es adyacente. La hipotenusa no, pues no, la hipotenusa es única, eso es el 9, eso sí no va a haber, espero no haya errores ahí, pero ya igual. Tangente de alfa, buscas tu teoría, ¿no? Tu OA, IPIP o tu Coca-Cola, como te han enseñado, joven, lo importante es que tengas a la mano eso, porque como siempre te he dicho, pues, la única manera que sepas fórmulas es que las tengas a la mano, no guardadas en tu cuaderno o dentro de tu computadora, sino a la mano. Tangente de alfa, cateto opuesto, 8 sobre cateto adyacente. Raíz de 17. Secante, hipotenusa 9 sobre cateto adyacente. Eso lo puedes verificar en tu formulario, en tu teoría del libro, en lo que yo he escrito hace rato en la pregunta anterior. Escoge tú, ¿no? Tienes un montón de opciones. Bueno, el paréntesis es una suma homogénea. 8 más 9, 17. Raíz de 17 se mata con raíz de 17 y queda 17 como respuesta. Entonces, primer paso de esta pregunta, convertir la fracción, hallar la fracción generatriz. Segundo, construir tu triángulo. Luego, Pitágoras. Y luego resolver nomás lo que te pide. Pero conociendo las razones, ¿no? No estoy haciendo al azar, adivinando. No, yo ya conozco, como conozco las razones, por eso aplico. Si no conozco, consulto el libro, a ver qué dice cada razón. Pero tienes que estar así, ¿ve? Cada uno. Diez. ¿Cómo aprovechamos los ángulos notables trazando un elemento llamado altura? ¿Cómo aprovechas los ángulos notables trazando alturas? Trazas alturas para formar triángulos notables. Uy, ¿no? Ahora vienen las cosas, los ángulos notables. Se forma el triángulo notable de 53 y 37 a la izquierda y de 45 a 45 a la derecha. Ahora viene el otro pero, los ángulos notables. Bueno, si haces memoria en el triángulo de 53 y 37, y ni siquiera dice memoria, ¿no? Porque en la teoría de este tema está, pero bueno. 3, 4, 5 son las reglas, los lados. ¿Ya? Eso no te lo tienes que inventar ni adivinar, está escrito. Simplemente tienes que buscar la página, ver qué dice y ponerlo. Ahora vamos a aplicar. Estos lados, 3, 4 y 5, son lados que pueden amplificarse. Se pueden hacer proporciones. Como en mi dibujo el lado 20 coincide con el 5, por comparación, ha habido una amplificación por 4. 5 por 4, 20. 4 por 4, 16 y 3 por 4, 12. Eso se llama amplificar.
Esa es la famosa K, ¿no? Porque los lados son 3K, 4K, 5K. Ese es el lado amplificador. Entonces, ¿qué coloco yo? Esos valores 12, 16 y 20. Es 3K el 12, 4K el 16 y 5K el 20. K vale 4. Ya está, ya acabamos con el primer triángulo notable. El segundo, 45, 45 se caracteriza porque sus lados siempre son iguales. K y K. Entonces sus catetos son iguales. Como el 16 es la altura, la base también es 16. Es otro triángulo. No vas a decir, mira, al otro lado es 12. ¿Y qué tiene que ver, no? Pero también debe ser 12, ¿no? El triángulo grande no es isósceles. Triángulo solo de 45 estamos hablando. Cada triángulo notable es independiente del otro notable. Entonces, para 37, 53 es 12, 16, 20, pero para 45 los catetos son iguales. La hipotenusa, ya, pero si quieres la hipotenusa vale 16 raíz de 2, porque la teoría dice que es K raíz de 2. O sea, en un triángulo de 45, los tres lados son iguales. En los triángulos de 45 grados, los tres son iguales. Todos valen el mismo valor, pero a la hipotenusa se le aumenta raíz de 2. Todos tienen el mismo valor, pero a la hipotenusa se le aumenta raíz de 2. ¿Qué te pide la pregunta? ¿La hipotenusa? No, la pregunta te pide así. Y según este dibujo, vale 28. ¿Por qué? Te pide así 12 más 16. 12 más 16, 28. Ujú. Entonces, ven otro aspecto, ¿no? Los ángulos notables. Ya. En la 11, el coseno es igual a un medio. Ojo, el coseno de un ángulo desconocido es un medio, pero resulta que el un medio es notable. No es tan desconocido. ¿Qué? ¿El coseno de qué ángulo es un medio? Aquí viene el problema, ¿no? ¿De qué ángulo? Ve? Coseno de 60. 60. ¿Ya? El coseno de 60 es un medio. Es ángulo notable. ¿Es que X sale 60? Por supuesto que no. Lo que tienes que hacer es igualar el ángulo que el problema te da con el ángulo que tú hallas, porque es 60. Y de ahí hallas X. Vale 10. 5X más 10 es el ángulo que te da el coseno, lo igualas con el ángulo que tú conoces por ángulo notable o que tú puedes leer en la teoría, ¿no? Las razones trigonométricas de los ángulos notables, que incluso vienen cuadritos todavía. Ahí en tu teoría también debe estar los triángulos notables, las razones notables, ¿no? Los cuadros de las razones trigonométricas de los ángulos notables.
Alfa y beta son dos ángulos agudos, tal que alfa sobre 4 es igual a beta sobre 5, ¿ya? Una relación. Y además son complementarios, ahí está la clave B. Dos ángulos se llaman complementarios si la suma de dichos ángulos es 90 grados. Dos ángulos se llaman complementarios si la suma es 90. Suplementarios si la suma es 180. Dos ángulos se llaman complementarios o son complementarios si suman 90 grados. Eso es un sistema de ecuaciones. A ver qué conviene acá. Cruzar primero la fracción, ¿ya? La fracción 5 alfa es igual a 4 beta. Caballero, tienes que hacer eso. Voy a hacer lo siguiente. La suma, yo lo puedo despejar. En un sistema de ecuaciones tienes un millón de probabilidades. Hacer lo siguiente. 5 alfa más 5 beta es igual a 450. O sea, ¿qué he hecho? He multiplicado por 5 esa suma. ¿Cuánto vale 5 alfa? 4 beta. ¿Qué? Ahí termino. 5 alfa vale 4 beta. Entonces lo cambio. Es una estrategia para no usar fracciones. 9 beta es igual a 450, porque como es un sistema de ecuaciones, ahí sí tienes una barbaridad de opciones. Beta vale 50. ¿Ya? Beta vale 50. Ahora vamos a reemplazar en P. Pide cotangente de, a ver, vamos a ver aquí. Alfa más 2 beta, yo lo puedo escribir más beta más beta. Yo lo puedo escribir más beta más beta. Alfa más beta es 90. ¿Qué? Sí, acá arriba dice, mira ahí. Ahí con la flechita. Todavía con la flechita. Alfa más beta es 90. Más el otro beta. Ah, justamente lo hallé, 50. Acá abajo está. Está abajo. Beta vale 50. Hacemos los cálculos. 9 y 5, 14, 60. ¿Qué? 90 más 50, 140, menos 20, 120, entre 2, 60. Y ahora P. ¿Cuánto es la cotangente de 60? ¿Ves? Cantidad notable. Que solo tienes que consultar en un cuadro o en internet. Si quieres, ahí pones cotangente de 60 y te sale la respuesta. Y eso es raíz de 3 sobre 3. Notables.
Full ángulos notables. Full ángulos notables. Coseno de 45. Coseno de 45. 1 sobre raíz de 2. Cotangente de 45. La razón cotangente de 45 es 1. Cotangente de 53. ¿Cuánto es la cotangente de 53, verdad? Tenés que preguntarte de paso que algo siquiera repasaremos. Cotangente de 53. 3/4. 3/4. Seno de 30, ¿qué es el divisor? 1/2. 1/2. Ya está. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es 1/2. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es 1/2. Por 1 ya no se pone. 3/4 no. Abajo 1/2. Como arriba hay 1/2 y abajo también hay 1/2, se matan. Son idénticos. Y solo quedaría 3/4. Y solo queda la razón trigonométrica 3/4. Llanto. Si en el triángulo ABC recto en B, entonces hacemos un dibujito, un triángulo recto en B, así como sugiere. Un recto en B. Entonces ponemos A y C. A vale 12 milímetros, A es el lado opuesto del vértice A, C es el lado opuesto del vértice C, halla Pitágoras la hipotenusa. 13. 13, ajá, 5, 12, 13. La pregunta pide el seno de A. El A está arriba. El seno es, según la lista de valores, cateto opuesto sobre hipotenusa. Para la A, el cateto opuesto es 12. Y la hipotenusa 13. La razón trigonométrica, seno de alfa. Calcular tangente de A más tangente de C. Ah, ya. Más cotangente de C. Bueno. En un triángulo ABC, recto en B. A y C. Si se sabe que la A vale 24, que es el lado opuesto, y B vale 26. Alguien, AB. Alguien el lado que falta. El lado AB. ¿Mm?
Y ahí vamos a poder hallar tangente de A más cotangente de C. Un momento, ¿no es lo mismo? Qué raro. Ya. 10. 10, sí, muy bien. Ya está. Ahora reemplazamos la tangente de A. La tangente del ángulo A es su cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 24, cateto adyacente 10. ¿Qué es eso? Tangente de A. Cotangente de C, cuidado, pide cotangente de C. La cotangente de C también es 24 sobre 10. La cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Esa suma sale 48 décimos. Y eso sale esa división 4,8. ¿Ya? 4,8. Ujú. Bueno, veintidós. Uy, quieto, quieto. Si el seno vale 20 sobre 29, lo mismo. Primero hago mi triangulito. Completo los lados por Pitágoras. A ver, vamos a poner ya. Seno de tita, cateto opuesto 20 sobre hipotenusa 29. Ese es el seno de tita. Hay que hallar la base. Pitágoras. Y luego la tangente de 90 menos tita. Recordando T, que en un triángulo rectángulo, si un ángulo es tita, el otro ángulo es 90 menos tita. Recordándote ese detalle. Pero bueno, primero hallemos la base. ¿Cuánto vale? 20, 29, falta el otro lado. Falta un tercer lado. ¿Cuánto? 21. 21. 21 sale, ¿ya? Entonces, la tangente de 90 menos tita, que es justamente el ángulo de rojito, la tangente es cateto opuesto 21 sobre cateto adyacente 20. ¿Ya? Esa es la respuesta. La tangente de 90 menos tita es 21 sobre 20.
Ya, vamos con la siguiente. 4x, ah, ya, full notable. A ver, otra vez tú, pues. 4x por seno de 60, ¿cuánto es? Seno de 60, Raíz de 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2. Secante de 45, Raíz de 2. Raíz de 2. todo lo raíz de 2, ajá. Secante de 60, secante 2. de 60, 2. Tangente de 45, 1. 1. Y finalmente la cosecante de 30, que es la última razón. 2. De 30 es 2. Nada más. Ahora operamos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, 3 cuartos. Raíz de 2 al cuadrado, 2. 7 por 2, 14. Menos 18. 4x por 3 cuartos sale 3x más 2 igual a 14x más 18. Menos 18. 11x es el 14 con el 3x. 18 con 2 es 20. Entonces x vale 20 sobre 11. Ujú. Ya, anota, anota. Veinticuatro, a ver, allá. Ángulo notable. Trazamos una alturita desde B y formamos dos triángulos notables. Ahora el problema es el de 16. 53 y 37. Una vez más, a ver. A 37 se pone 3, 4 y la hipotenusa es 5. Esos son los valores fundamentales. ¿Tú qué haces? Comparas. El lado que se repite es el 35. Pues, ¿qué tengo que hacer? Amplificar. 5 por 7 es 35. Entonces, como es por 7, todos los demás también por 7. Así funciona. 5 por 7, 35, ya está. Abajo, 7 por 3, 21. Obvio, ¿no? Y le dejas el valor que corresponde. Y el otro 7 por 4, 28. Así se hace. Ahora el problema es el triángulo de la izquierda, es decir, el 16, 74. Ahora hay otro problema ahí. Los lados fundamentales, los lados notables son 7, ¿ya? De rojo por eso, 7, 24 y 25. Para que el 7 encaje con el 28, porque no encaja, para que el 7 encaje tiene que ser por 4. 24 por 4 y 25 por 4. 25 por 4, 100. 24 por 4 abajo, 96. Y la altura 7 por 4, bueno, sigue siendo 28. ¿Así? Es que para eso tienes que conocer cada lado. Luego solo amplificar, joven. Amplificar o simplificar según sea el caso. Lo normal es amplificar. Multiplicar por algún número. Listo. ¿Qué te pide? AC. 96 más 21. 117. ¿Ya? 96 más 21. 117.
25. Si la tangente es 3/4, si la tangente de un ángulo es 3/4, ese ángulo tiene un valor. ¿A qué debe ser igual el ángulo? No X, sino el ángulo. ¿A qué debe ser igual el ángulo? ¿A qué debe ser igual el paréntesis para que la tangente sea 3/4? Notable. 37 grados. La tangente de 37 es 3/4. No es el valor de X, sino el ángulo. Bueno, resuelves. El 8 pasa a sumar a 37, que sería 45, y 45 entre 9 sale 5. ¿Ya? Sale 5. En la tangente de 37 es 3/4. Así funciona. Bueno, ese sería el valor de X. Ya está.